El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este rincón tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires, en esta jornada de este día sábado. Y bueno, saben ustedes que el 23 de febrero cumplió 110 años la institución y tienen un año con muchísimas actividades que ya mismo les pasamos a informar aquí en lo que es el Sol de nuestra España, edición federal. Por ejemplo, les recordamos que está abierta la inscripción para las distintas disciplinas deportivas que se llevan a cabo en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Ya está abierta la inscripción. También les informamos que se extendió la temporada de pileta hasta mañana, domingo 19 inclusive. Atención, también por intermedio del DAS, Departamento de Actividades Sociales, se continúa con Pilates Mat. Los lunes y los miércoles a las 18:30 en el Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Para tener en cuenta, para consultar por Pilates Mat, deben llamar a este teléfono 11 6716 3495. Voy a reiterarlo, 11 67 16 3495. Recuerden, Pilates Mat, lunes, miércoles, 18:30, Vicente López, Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081. ¿Estamos? 11 67 16 34 95. En otro orden de cosas les quiero contar que hoy a las 21, a las 9 de la noche, en la sala Alejandro Casona, en la sede social de la calle Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se va a presentar Llamarela Tango y Hugo Rivas Cuarteto. Un gran espectáculo para los amantes de la música ciudadana. Así que no se olviden, tengan en cuenta hoy, 9 de la noche, sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís 475, sede social del Centro Asturiano. Esa es la propuesta. Llamarela Tango y Hugo Rivas Cuarteto. Sin lugar a dudas, para no perdérselo. Pero, para no perderse tampoco, es la propuesta que hoy, también en el mismo horario, ya en la zona norte, en el Campo Covadonga, en la hora 21, vuelve el tercer tiempo. Esta propuesta tan particular, tan especial, que ya hemos hablado en su momento, que tiene que ver con el deporte, con distintas disciplinas deportivas. Así que hoy a las 21 vuelve el tercer tiempo y todo lo que tiene que ver con actividades recreativas, que son realmente muy, pero muy importantes. Recuerden, esta noche, por un lado, en la sede social a las 9 de la noche. Por el otro lado, en el Campo Covadonga también a las 9 de la noche. Para que lo tengan en cuenta. Bueno, además, les vamos a ir adelantando algunas actividades. Presten atención, yo les voy diciendo que vayan tomando papel y lápiz, vayan tomando nota. Si no hacen a tiempo, pueden llamar al Centro Asturiano o nos llaman a nuestro programa, que con todo gusto les vamos a brindar mayor información. El 1 de abril a las 19 se va a llevar adelante la gran espicha en el Campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Allí vamos a estar todos, Así que nos vamos a incluir también para estar presentes, para disfrutar lo que es la gran espicha, que tiene que ver con la elaboración, con la tirada de la sidra, algo interesante que ya en algún momento vamos a estar charlando con los responsables. Así que recuerden, 1 de abril, hora 19, la gran espicha en nuestro Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. También les quiero contar que a las 21, atención, el 1 de abril, pero a las 21 se va a realizar nuevamente el Gran Festival Celta y la Expo Celta a partir de las 8 de la noche en la sede social, en la calle Solís 475, aquí en Capital, en la sala Alejandro Casona. El año pasado fue un éxito,
realmente fue un éxito. Así que tengan en cuenta que a las 20 arranca la Expo Celta con propuestas muy particulares. Vayan porque lo van a disfrutar, pero luego a las 21 llega el gran Festival Celta, para no perdérselo. Aparte la acústica que tiene en la sala es muy particular, vale la pena. Así que ténganlo en cuenta, para el 1 de abril. Bueno, también, sábado 8 de abril, tan esperado por las damas y también algunos caballeros, ¿por qué no? Vuelve el tradicional té canasta al Campo Covadonga. Esto va a ser a partir del sábado 8 de abril a las 14 horas. Para que lo tengan en cuenta, sábado 8, 2 de la tarde, el tradicional té canasta allí en el Campo Covadonga en Vicente López. Para no perdérselo. Bueno, hablemos de otro tema también, porque hay muchas actividades de este año, de estos 110 años de la institución. Porque, por ejemplo, que el año pasado fue espectacular, y lo vuelven a reiterar, lo vuelven a repetir, a partir del 11 de abril vuelve el Asturiano Team 60. Recuerden que es una excelente propuesta, todos los martes de 9 a 12 horas, que se lleva para hacer Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recuerden, martes de 9 a 12 en Capital, pero también van a estar los viernes, como lo han hecho el año pasado, de 14 a 17 en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que para que lo vayan tomando nota, teniendo en cuenta. Una actividad, les digo la verdad, que es para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, los que son asturianos no socios y sus descendientes. Una muy buena alternativa. Entre las actividades que se va a realizar, como el año pasado, este año, estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Así que para consultar por esta actividad del Asturiano Team 60 pueden escribir a este correo electrónico. Asturiano Team 60 en números, les aclaro, el team es T-I-M, T-I-M, Asturiano Team, Asturiano T-I-M 60 en números, @gmail.com. ¿Estamos? Si no, hay un WhatsApp también. 11 38 15 34 96. Lo reitero. 11 38 15 34 96. Para que lo tengan en cuenta, Asturiano Team 60, que es muy, pero muy interesante, realmente. Bueno, seguimos. El sábado 15 de abril... ¿Cómo están trabajando los muchachos del Centro Asturiano con todo, la comisión? Todo, Todos al unísono. El sábado 15 de abril a las 4 de la tarde va a tener lugar nuevamente un gran éxito como fue el año pasado. ¿Saben cuál? El Gran Baile Bridgerton, en la sede social de la calle Solís 475 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aquí en Capital. Así que tengan en cuenta, sábado 15 de abril, hora 16, allí en la sala Alejandro Casona, y en lo que es el hall central de la sede social, en la sede de Solís 475, el Gran Baile Bridgerton. Vayan a verlo, disfruten, porque realmente es algo impagable. Es algo para disfrutarlo, sin lugar a dudas. Bueno, por último, les voy a informar. Preparen esta fecha, domingo 16 de abril, señoras y señores, se viene con todo. La gran fabada por el 110 aniversario del Centro Asturiano de Buenos Aires. Gran fabada por el 110º aniversario del Centro Asturiano, donde se va a hacer, como es habitual, en el campo de deportes, en el campo Covadonga, y en el primer piso se va a hacer, allí en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Vayan teniendo en cuenta todo esto que les voy comentando. Les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano para que lo tengan en cuenta. Por un lado, si quieren llamar o mandar WhatsApp, es a este teléfono: 11 51 58 58 58. ¿Estamos? 11 51 58 58 58. O también pueden escribir a estos correos electrónicos: asturiano 1081 en números
gmail.com. Reitero, asturiano1081 o el otro mail que es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos@centroasturianobsas.org.ar. Esos son los dos correos electrónicos. Les vuelvo a reiterar el teléfono central de contacto del Centro Asturiano. WhatsApp, llamada, lo que ustedes deseen. 11 51 58 58 58. O si quieren, 15 51 58 58 58. El que lo quiere hacer por WhatsApp, lo hace por WhatsApp, mensaje de texto, llamado, lo que ustedes deseen. Pero pueden estar en contacto hoy o también durante la semana, también, claro que sí, que los van a estar atendiendo como corresponde. Si tienen alguna duda, nos llaman acá al programa con todo gusto. Bueno, después de haber hablado un poquito, de contarle todas, pero todas las actividades del Centro Asturiano, ¿qué les parece si vamos a rociar un poco de buena música de Asturias, aquí en el sol de nuestra España, edición federal, y en este rincón tan particular del Centro Asturiano? ¿Qué les parece un ícono de la música asturiana que fue, es y será Vicente Díaz? Un grande. Vicente Díaz y esta versión tan particular. De Asturias el sol. Vamos con la música.